Muy buenas tardes, mis queridos y amados hermanos. Que el Señor me lo bendiga grandemente en este día tan maravilloso de jueves profético, jueves de recarga, donde el Señor nos da una palabra de poder, de exhortación, de liberación y de sanidad para nuestra vida. Yo quiero saludar a todos mis hermanos que se encuentran allá, Iglesia Familia Benecer Candelaria en Cartagena, en Luruaco, en San Antonio Sucre, La Barcé, en Coveñas. Dios les bendiga a todos y pues también a aquellos que nos sintonizan en esta hora. Hoy quiero compartir una palabra que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Pero antes de ello, quiero invitarlo a orar al Señor para que nos permita entender su palabra y así poder interiorizar todo lo que Dios nos quiere decir y obedecerle. Amén. Amado Dios y Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, bendito Padre Celestial, por la oportunidad que nos das hoy de reunirnos, oh Dios, como cuerpo, Señor, de la iglesia, como miembros, cada uno, Dios, nos ha permitido hoy reunirnos a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos vivir una vida más, por tu misericordia y por tu gracia, Dios. Gracias, Padre de la gloria, por permitirnos también, Señor, gozar de este beneficio. Gracias, Señor, por estar cada día con nosotros, aún en los momentos difíciles, Dios. Padre, en esta hora oramos para que tomes el control de esta palabra, que permitas, oh Dios, entenderla, oh Dios de la gloria, que permitas, oh Dios, abrir nuestros corazones y nuestras mentes para así poder, Señor, abrazarla, así poder degustar esta palabra y así poderla hacerla, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Toma el control de ella, toma el control de aquellas visitas, toma el control de cada alma, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, la palabra se encuentra en 1 Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Pero se los voy a leer en la traducción lenguaje actual. Usted puede tener otra versión. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo los quiero a ustedes como a hijos. Por eso les escribo esta carta, para que no pequen. Pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente por morir por nosotros. Para morir por nosotros, perdón. Nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Si alguno dice, yo soy amigo de Dios y no le obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama. Y puede estar seguro de que es amigo de Dios. El que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Amén. Me regocija esta palabra porque realmente Dios habla abierto. Dios en su misericordia muestra la verdad a aquellos que realmente quieren escucharle, a aquellos que hoy vinieron atentos a atender la voz de Dios. Amén. Esta palabra tiene como tema amigos de Dios y el título es un privilegio ser amigo de Dios. Es un privilegio ser amigo de Dios. Amén. Investigaba acerca de los Juegos Olímpicos. Son juegos, que mide las habilidades diferentes de las personas y que estas habilidades son evaluadas por un grupo de personas y que estas personas cada día se preparan, o sea, no solamente se preparan el día que van a competir, no. Estas personas llevan una disciplina, llevan una enseñanza, llevan unos acordes, llevan
unos parámetros, unas características que deben cumplir para poder estar allí en los Juegos Olímpicos y así participar. Esas características físicas, mental y más que todo una mentalidad de ganador. Pero la gran mayoría que participa quiere ganar. Pero realmente, si nos damos cuenta, hay uno solo que es el ganador. Está el número 1, ya el ganador número 2 y el ganador número 3. Pero realmente todo el mundo se quiere ganar la medalla de oro, que es la que, por decirlo así, la que rompe. Y claro, como yo estoy representando no solamente a mí y a mi familia, sino si en el caso del Juego Olímpico, que es mundialmente, entonces estoy representando a mi país con más ganas o con más orgullo. La persona que participa quiere estar en esos juegos y ganar. Algo que comparaba yo, de igual manera que puede suceder actualmente en este mundo. Muchos de nosotros, seres humanos, personas creadas por Dios, queremos ganarnos el cielo. Muchas personas queremos esa posibilidad de tener una relación con Dios, de ser ese vale con Dios, de estar, que el día que yo parta, si es que de verdad Dios existe, porque muchas veces como seres humanos, como no vemos a Dios visiblemente con los ojos, entonces bueno, si Dios existe, realmente el día que parta sí quisiera estar con Él. Pero te hago una pregunta, a veces, ¿qué estamos haciendo para prepararnos para llegar allá? ¿O qué estamos haciendo para tener acceso a esa amistad o tener acceso a esa relación con Dios? ¿Sí? Para cuando yo parta de aquí pueda ganarme el cielo. ¿Por qué comienzo con esto? Porque realmente el ser humano tiene muchos, aún se dice que en los Juegos Olímpicos hay muchos obstáculos que esta persona debe rebasar para poder ganárselo. Así igualmente para el hombre existen obstáculos para poder tener una relación con Dios y así poderse ser salvo y así poder ganarse el cielo. Amén. Hoy, de igual manera, quiero compartirte 4 accesos que obtenemos a ser amigos de Dios. Acceder, investigaba la palabra acceder, y es llegar a ese lugar. Como les decía, muchos queremos ser amigos, pero tenemos un obstáculo muy grande, que hace que el ser humano se distancie, no tenga acceso a esa amistad con Dios. Y el principal obstáculo del hombre es el pecado. El pecado, que dice su palabra, que por medio de ellos, todos, absolutamente todos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos acceso a conocer ese gran Dios. Y mucho menos, si no conocemos al dueño del cielo, ¿qué parte estaremos en el cielo? Pero que Dios no solamente, listo, dijo, hay una problemática, hay un pecado que separa al hombre de mí, pero hoy he traído una solución para que hoy usted, mujer, para que tú, varón que me escuchas, tengas acceso a tener una relación con Dios, a que Dios sea verdaderamente tu amigo y que esto es un gran privilegio. Y el primer acceso que el hombre tiene para ser amigo de Dios, el acceso que tenemos al ser amigo de Dios, número 1, acceso al perdón de Dios. Como les decía, Dios ha creado un gran plan para que el hombre no solamente se diga, listo, yo estoy separado de Dios, listo, yo soy un hombre pecador,
sino que desde hoy, cuando tú entiendas la importancia de una amistad con Dios y confiese, porque el Señor me decía, sí, muchos quieren ser mi amigo, muchos quieren ganarse el cielo, pero ¿estás aceptando el perdón de Dios? Sí, de pronto dirás, yo sí acepto el perdón de Dios. Dios a todo el mundo. Dice la palabra en el versículo 1, me gusta porque dice, yo los quiero a ustedes como a hijos. Por eso os escribo esta carta, para que no pequen. O sea, que hay una problemática que es el pecado. Y la intención de Dios es que usted no peque. Y dice la palabra que si en el caso usted llegara a pecar, dice, pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. O sea, que ese perdón de Dios nos da la capacidad de tener a Jesucristo, dice otra versión, como abogado, ¿sí? Como aquel que está allí para defendernos a cada uno. Pero tú no puedes tener acceso al perdón de Dios si hoy, varón, mujer que me escuchas, confiesas a Dios tus pecados. La gran problemática del ser humano es aceptar y confesar su pecado. Muchos dicen, yo acepto el perdón de Dios, pero ¿cómo lo estás aceptando? Cuando uno acepta y tienes acceso a ese perdón de Dios, eso quiere decir que yo acepto que soy un pecador, que necesito completamente la ayuda de Dios. Amén. Sin esa ayuda de Dios, que es Jesucristo, hoy en día, Jesucristo es ese puente que nos comunica a ese primer paso de amistad con Dios, a ese primer paso a ser salvos. Pero primeramente tienes que tener en cuenta que si tú pecas, ¿sí? Si sigues practicando ese pecado y no lo confiesas, tampoco lo aceptas. Cuando te digo aceptar es arrepentirte, decir, Señor, estoy pecando, necesito cambiar de estilo de vida, necesito cambiar mi chip, necesito que cambies mi ser, necesito que me hagas una nueva criatura. Cuando tu vida empieza a aceptar este pecado, entonces ahí tú dices, hey, este pecado me está haciendo alejando de Dios, no debo cometerlo. Esta carta la escribía y tremendo porque decía, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios. Hagamos la suposición que estemos delante de Dios. Ya tú eres pecador. Y me llevaba el Señor a cómo hacen actualmente en los juzgados o cuando se va a juzgar una persona. Esa persona tiene un abogado. Y ese abogado va a hacer lo posible de probar la inocencia de la persona para que ésta salga libre. Pero ¿sabes cuál es la diferencia de este abogado, de esta persona que va a defenderte ante Dios? Él no va a ocultar tu pecado. Jesús no va a ocultar tu pecado. Al contrario, Él va a decir que tú aceptas y que tú eres un pecador, que tú cometiste un error, que tú cometiste un pecado. Y aún le dice a Dios, por la ley, dice la palabra, que todo alma que pecar, morirá. O sea, que el resultado del pecado es muerte. O sea, que en el caso de la hermana Daisy, cuando esté delante de Dios, esta mujer merece la muerte por el pecado que hizo. Pero no todo se queda allí. Recuerda de que Jesucristo va a ser ese defensor. ¿Sí? Estamos todavía en el acceso al perdón de Dios. Entonces Jesucristo, listo, dijo, bueno, Padre,
este es un pecador. Y el acusador, que es Satanás, según Apocalipsis, que dice la palabra, que acusa de día y de noche, porque él sí está pendiente a todo lo que tú haces, para cuando llegue el momento estar delante de Dios, decir, él hizo esto y esto y esto y esto y esto y esto. Callará la boca del acusador y dirá, sí, esta persona es pecadora. Pero al aceptarme, a recibirme a mí como su Señor y Salvador, Jesucristo, yo tomé su lugar en aquel momento cuando morí en la cruz por sus pecados. Esta persona me pertenece. Y yo pagué con muerte, pagué sus pecados. Esta defensa te hace acceder a esa amistad con Dios, a ese perdón de Dios. ¿Y qué dirá el juez? Que Dios ciertamente es pecadora, ciertamente merece la muerte, pero ciertamente fue perdonado, porque alguien pagó por ella. Una persona que no debió morir porque era santa, murió y resucitó por esa persona. Qué bueno que entendamos, mujer, varón que me escuchas hoy, que si tú honras ese perdón de Dios, si hoy tú confiesas tu pecado delante de Dios, tienes ese acceso. Hoy tienes acceso a Dios y Dios te recibirá con los brazos abiertos. Dice su palabra en el versículo 2 que Dios perdonó a todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Muchos no tenemos acceso a ese perdón a causa de que no hemos confesado nuestros pecados, ni tampoco reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador en nuestra vida. Dice el versículo 2, vamos a leerlo. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Por todo el mundo murió Cristo Jesús. Pero, como te digo, muchos queremos entrar y correr, llegar a la meta, tener amigo a Dios, de vale a Dios. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos teniendo ese acceso al perdón de Dios y honrándolo? ¿O pierdes tu tiempo y sigues tu rumbo y te pierdes? Porque dime, dice la palabra que va a haber un acusador. Amén. Hoy te traigo este acceso. Esta amistad es muy valiosa, muy valiosa. Número 2. Tenemos acceso a conocer a Dios. Cuando nosotros obtenemos ese beneficio de ser amigo de Dios, no solamente te dice te perdono y empieza una relación con Dios, sino que también empiezas a conocer a Dios. Dice su palabra, vamos a leer, vamos para allá, versículos 3 y 4. Nosotros sabemos que conocemos a Dios, porque obedecemos sus mandamientos. Si alguien dice, yo soy amigo de Dios, y no le obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. La palabra me habla clarísimo. Y hoy me dice, ¿verdaderamente tú conoces a Dios? Entonces, si hoy el Señor está diciéndote, mujer, joven, varón, anciano, escúchame, si tú tienes una amistad conmigo, entonces porque ya me conoces. ¿Y cómo sé que yo conozco a Dios? ¿Cómo yo sé que conozco a ese amigo? ¿Cómo sé que yo tengo una relación con ese amigo? Dice su palabra, que el que obedece sus mandamientos. Recordemos de que al acceder a tener una amistad con Dios, primeramente yo recibo su perdón. Y ahora empiezo una nueva vida con unas nuevas leyes, unas nuevas reglas, unas características, unos mandatos, unas órdenes
unas normas que yo debo cumplir para yo conocer a quién voy a honrar, a quién voy a adorar, a quién voy a tener de amigo. Si en este caso estamos hablando de Dios, Dios te invita a conocerte. Él te da el acceso, porque muchos dicen conocer a Dios, pero su vida, sus actos demuestran que no conocen para nada a Dios. Es como aquel que pone un salmo y se lo pega aquí o se hace un tatuaje en el pecho. El que conoce a Dios sabe que no puede dañar su integridad personal para demostrar que ama a Dios. ¿Cómo así, hermana Dey? ¿Sí? Porque yo marcarme, ¿de qué vale yo marcarme cualquier salmo, proverbio, versículo de la Biblia en el pecho y no obedecer lo que esa palabra me está diciendo? Dañando mi piel, dañando el templo que es del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, y no obedeciendo la palabra de Dios. Esta palabra, este acceso a conocer a Dios me lleva a tener obediencia cada día a lo que sus mandatos me dicen. Que si el mandato dice honra a padre y madre, yo diariamente, no importando el comportamiento que tengan mis padres, sea bueno, sea malo, yo debo honrar a mis padres. Que si el mandato de Dios me dice que debo amar a mi prójimo como a mí mismo, que así como me amo yo a mí misma, yo también tengo que aprender a amar a todo prójimo, aún mi enemigo. Los mandatos de Dios dicen no matar, no hurtar, y toda esta cantidad de mandatos que Dios, congregarse, buscar de su presencia, todos estos son normas, características, mandatos que Dios establece para que tú hoy le conozcas. Pero todo aquel que puede conocer Biblia, pero si no lo obedeces, dice, si no le obedeces, entonces dice, vamos a leer la última palabra, el versículo 4. Si alguien dice, yo soy amigo de Dios y no le obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. O sea, porque el conocer a Dios te lleva a ti a obedecerle. Amén. Aleluya. Entonces, vamos para el tercer acceso que obtenemos a ser amigo de Dios. Y es el amor de Dios, es acceso al amor de Dios. ¡Wow! Bueno, no solamente recibo su perdón, no solamente empiezo a conocerlo, sino que también tengo acceso a ese infinito amor, a ese amor que es diferente del hombre, ese amor que no se acaba, ese amor que traspasa los límites humanos. Ese amor que va más allá de lo que aún tu mente humana capta. Dice la palabra en el versículo 5. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama. Yo decía, wow, Señor, si yo soy una verdadera amiga de Dios, y yo estoy obedeciendo su palabra, entonces con mi vida debo demostrar que yo tengo una amistad con Él. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú tienes a Dios de amigo, ¿cómo tú vas a estar? ¿Qué vas a demostrar? Porque si tú conoces a Él y empiezas a obedecerle, entonces aquí te dice la palabra. Entonces vas a empezar a amar. Ojo, dice, cuando tú empiezas a obedecer, ahora entonces amas. Amas. Así como Dios ama. De veras sabes amar como Dios ama. De veras sabes amar. O sea, ¿sabes cómo? Porque lo aprendiste de Él. Yo hoy te invito, mujer, varón, que me escuches. De pronto hay resentimiento y odio en tu corazón. Eso no es de Dios. Eso es ocultismo. Eso te está dañando.
Hoy empieza a conocer a Dios y a obedecerle para que entonces tengas acceso a ese amor infinito. Porque dice su palabra que Él por amor fue capaz de entregar a su Hijo único, unigénito, para que muriera por todo el mundo. Ese amor es de sacrificio. Ese amor de Dios, como dice Corintios, lo soporta, lo espera, todo le espera, todo lo soporta. No es vanidoso, no es jactancioso. Es amor que traspasa fronteras, que va más allá, que a pesar de lo que eres, a pesar de que a veces nosotros somos tercos, así Dios nos ama. De igual manera, Dios quiere que tú aprendas a amar. Pero hoy accede a eso. Si hoy tú de verdad quieres tener una amistad con Dios, Dios te va a dar acceso a ese verdadero amor. A ese verdadero amor que tú buscas y ansías cada día. Y dices, Señor, yo a veces quisiera amar, pero es que la gente no se da. Cuando tú conoces a Dios y obedeces a Dios, Dios te enseña el verdadero amor. Aleluya. Esta es la importancia de este acceso, es recibir y dar amor. Recibir y dar amor, porque dice la palabra, sabe amar como Dios ama. ¿Quién te va a enseñar a amar? Muchas veces nosotros quien nos enseña el amor en la calle, la vida, y el amor que nos enseña es que tú tienes un sentimiento hacia otra persona y ya cuando esa persona te trata mal, ya ese sentimiento se acaba. Ese es el amor que muchos nos muestran, el amor erótico, es el ero, ¿sí? Pero Dios quiere demostrarte su amor ágape, ese amor que va más allá de lo que tú eres. Ese amor va más allá de que aún siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros y se entregó a sí mismo por ti y por mí. Que dio la vida para que hoy tú tuvieras una vida eterna, hoy tuvieras acceso al cielo, hoy tuvieras acceso a esa amistad con el Padre. Amén. Y número 4, el cuarto acceso que obtenemos a ser amigos de Dios es acceso a vivir como su hijo. Recuerden el primer versículo, cuando él decía, yo os escribo esto como hijos, porque lo amo como hijos. Yo decía, Señor, la importancia de que no solamente tengamos una amistad con Dios, Él nos mira más allá. Dice el versículo 6, el que dice que es amigo de Dios, debe vivir como vivió Jesús. Cuando te habla de vivir como Jesús, no se refiere a estar caminando sobre las aguas. Se refiere a la obediencia plena que tuvo Jesús, que vino aquí a la tierra a cumplir el propósito por el cual fue enviado y jamás se desvió de él. Aún a pesar de que tuvo luchas, dificultades y obstáculos en su vida, él siempre se enfocó en obedecer al Padre y hacer lo que el Padre le había enviado a hacer. A eso es lo que hoy somos llamados nosotros, a que tengamos ese acceso a ser hijos, pero esos hijos obedientes. Qué chévere, los padres cuando los hijos nos obedecen, nosotros nos ponemos contentos, hasta los premiamos, queremos darles a casi todo. ¿Cuánto más Dios lo puede hacer contigo, mujer, contigo, varón, contigo, joven, contigo, anciano? ¿Cuánto más Dios lo puede hacer contigo? Pero Él quiere que tú empieces a tener ese acceso, a caminar como un hijo. Recuerda, el Señor me decía, recuérdale a los líderes, a los ministros, quiénes son. Ellos son hijos de Dios, amigos de Dios. Caminen como tal, en donde quiera que vayan. Porque a veces pensamos que nos vamos para un lugar de viaje o de paseo o para el trabajo. Para donde tú vayas, tú eres un ministro, tú eres un líder, tú eres un siervo de Dios, tú eres un amigo de Dios. Y donde quiera que vaya, tú lo vas a representar aquí en la tierra. Y cuando te habla de caminar, es que debes mostrar obediencia en todo lugar donde tú vayas.
si tú no demuestras con tu caminar, por eso te decía, por mucho que tú te pongas un tatuaje pegado, por mucho que tú tengas una Biblia bajo el brazo, por mucho que tú te congregues en una iglesia, por mucho que tú diezmes, si tu vida no camina, no habla de esa vida de Jesús, que ese perdonador, ese tipo que amó a la humanidad, que se dio por ella. Si hoy tú no caminas en obediencia, si hoy tú no confiesas tus pecados, entonces no eres amigo de Dios. No eres amigo de Dios. Por eso, hoy te invito, querido hermano, querida visita, a que hoy empieces a honrar esa amistad con Dios si has tenido acceso a eso. Hoy Dios te dice, ¿quieres ser amigo mío? Bueno, empieza con el primer acceso. Recibe mi perdón. ¿Ya recibiste mi perdón? ¿Ya aceptaste mi perdón? Bueno, empieza a conocerme. Después empieza a dar ese amor que has conocido de mí. Y número 4, empieza a vivir como ese hijo mío, como Jesús vivió, rectamente conforme a la voluntad de Dios. Amén. Sé que es un privilegio ser amigo de Dios. Y ahí sí te digo, aquellos que cumplen esta palabra, aquellos que se les haga vivir esta palabra, entonces ahí tendrás ese triunfo en tus manos. Y tendrás acceso a la salvación y al reino de Dios. Pero creo que el mayor privilegio para el hombre es ser amigo de Dios. Allí donde estás, si tú hoy quieres ser parte de esta amistad que por mucho tiempo fue rota por el pecado y fuimos distanciados por él, yo te invito ahí a orar, a reconciliarte con Dios y a buscar a Dios, porque sé que Dios busca los métodos, buscó el método y dio la solución. Solo falta que tu mujer, que tu varón, que tu visita, des tu corazón a Él. Y tu ministro, que ya recibiste a Cristo, honra ese perdón, ya no pecando más, sino obedeciendo. Conoce a Dios realmente. Te invito a llorar. Amado Dios y Padre de la gloria, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por tu gracia y por tu perdón. Gracias porque nos permitiste, oh Dios de la gloria, tener acceso a esta amistad contigo. Es un privilegio conocerte, Dios. Es un privilegio, Dios, acceder a tu perdón. Es un privilegio, Dios, tener tu amor infinito. Es un privilegio, Dios, tener acceso a vivir, a caminar conforme a tu voluntad. Perdona mis iniquidades, Dios. Perdona mis actitudes y ayúdame, Señor, a cada día acercarme a ti con valentía y amor. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.